el inicio de la caída. Melissa contemplaba el documento en sus manos con incredulidad. El sobre, entregado esa misma mañana por un oficial del juzgado, llevaba su nombre completo en letras negras y oficiales. El título demanda por difamación sobresalía en la primera página, seguido por una lista de acusaciones que parecían sacadas de una novela retorcida. La autora de la demanda era Lorena Velasco, la amante de su esposo, quien la acusaba de haberla difamado públicamente al hablar de la infidelidad en redes sociales y con amigos en común. Aparentemente, el relato de Melissa sobre cómo había descubierto los mensajes románticos y las fotografías de su marido y Lorena había dañado la reputación de esta última. Ahora, Lorena exigía una disculpa pública y una compensación económica exorbitante. Melissa dejó caer el papel sobre la mesa con un golpe seco y miró alrededor de su sala, sintiendo que el aire se volvía pesado. Este lugar, que una vez fue un refugio de amor y seguridad, ahora parecía un escenario de pesadilla. ¿Hasta dónde piensa llegar esta mujer?, murmuró, con la voz quebrada. El eco de sus palabras la llenó de ira y tristeza. ¿No era suficiente con haber destruido su matrimonio? ¿Con haber robado la estabilidad emocional que tanto había construido junto a su esposo? Ahora, Lorena pretendía arrastrarla a los tribunales y humillarla frente al mundo. Melissa recordó la primera vez que sospechó de la infidelidad. Había sido una intuición, una sombra de duda que creció cuando notó cómo su esposo, Martín, pasaba más tiempo en el trabajo y menos en casa. Los mensajes de texto que escondía, las excusas vagas. Todo cobró sentido cuando finalmente descubrió el nombre Lorena en su teléfono. Ahora, esa mujer no solo había invadido su vida personal, buscaba destruirla completamente. El enfrentamiento en casa. Horas después, Martín regresó del trabajo, con la mirada cansada y un aire de culpabilidad que Melissa había aprendido a reconocer. Se sentaron frente a frente en el comedor, y ella colocó el documento en la mesa entre ambos. «Explícame esto», dijo con frialdad. Martín bajó la mirada, frotándose las sienes. «Yo no sabía que iba a hacer esto. Lorena me dijo que necesitaba limpiar su nombre». «¿Limpiar su nombre?». Melissa estalló, golpeando la mesa con ambas manos. «¿Después de todo lo que hizo? ¿Es ella quien destruyó este matrimonio? Y ahora me demanda por difamación». Martín trató de calmarla, pero sus palabras eran vacías. «No quise que las cosas llegaran a esto. Pensé que podríamos resolverlo de otra forma». «¿Resolverlo?», gritó Melissa, con lágrimas de frustración en los ojos. «Lo único que tú has hecho es quedarte callado mientras esa mujer me arruina la vida». «Ya eres un cobarde, Martín». Melissa se levantó, dejando a Martín solo en el comedor. Subió a su habitación, cerrando la puerta con fuerza, y permitió que las lágrimas fluyeran. La rabia era un fuego ardiente, pero el dolor de la traición seguía siendo una herida abierta. La llamada inesperada. Esa misma noche, Melissa recibió una llamada de su mejor amiga, Valeria. Cuando le contó lo ocurrido, Valeria le ofreció apoyo inmediato. «Melissa, no puedes dejar que esta mujer te intimide. Necesitas a un buen abogado, alguien que pueda enfrentarse a su juego sucio». «¿Y si pierdo?», respondió Melissa, con la voz temblorosa. «Si Lorena ya me quitó a Martín, ¿qué más podría quitarme? ¿Mi dignidad?». «Eso es precisamente lo que no puedes permitir», insistió Valeria. «Esta no es solo una demanda, Melissa. Es un ataque directo a ti como persona. No dejes que te gane». Valeria tenía razón. Melissa no podía simplemente aceptar la derrota. La demanda no era más que otro intento de Lorena por demostrar su poder, y Melissa estaba decidida a luchar, aunque no supiera cómo. La decisión de pelear. Al día siguiente, Melissa buscó a un abogado recomendado por Valeria. En su oficina, un lugar austero pero confiable, explicó cada detalle de su situación. Su abogado, un hombre llamado Octavio Muñoz, le escuchó con atención, tomando notas mientras asentía lentamente. «Esto no será fácil», Melissa le advirtió. «Pero si estás dispuesta a pelear, podemos demostrar que esta demanda es una táctica para silenciarte y evitar que expongas la verdad». Melissa sintió una chispa de esperanza. «No quiero quedarme callada, Octavio.
Quiero demostrarle a esa mujer que no puede jugar con mi vida. Entonces preparemos un caso sólido, respondió él. Esto no será solo una defensa, será un contraataque. Melissa salió de la oficina con la determinación encendida. No sabía lo que le esperaba en los días siguientes, pero estaba lista para enfrentar la tormenta. Porque si Lorena creía que iba a ganar esta batalla, estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo a su oponente. La guerra acababa de comenzar. El encuentro en los tribunales. El día del juicio llegó como una tormenta implacable. Melissa se despertó sintiendo un nudo en el estómago, su mente dividida entre la ansiedad y la determinación. Vestida con un traje sobrio pero elegante, se miró al espejo y notó la sombra de ojeras bajo sus ojos. Respiró hondo, intentando calmar los pensamientos que le martillaban el cerebro. No te dejes intimidar. Esto es por ti, por la verdad. Cuando llegó al tribunal, la escena era imponente. La gran sala estaba iluminada con una mezcla de luz artificial y natural que se colaba por las altas ventanas. Los bancos de madera relucían, y el estrado del juez se alzaba como un recordatorio de la seriedad del momento. Lorena ya estaba allí, sentada con una confianza insultante, acompañada por un abogado cuya sonrisa era tan afilada como un cuchillo. Melissa no pudo evitar sentir un latigazo de furia al ver la actitud de Lorena, un aire de superioridad que parecía burlarse de todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ella mantuvo la cabeza en alto. Octavio, su abogado, le dio un leve apretón en el hombro al pasar junto a ella, un gesto que significaba, confía en mí, no estás sola. La apertura del caso. El juez entró en la sala, y todos se pusieron de pie. La voz firme del oficial del tribunal resonó al anunciar el inicio de la sesión. El abogado de Lorena tomó la palabra primero, presentando su caso con una teatralidad que buscaba impresionar. Señor juez, mi cliente, la señora Velasco, ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por la acusada, Melissa Martínez. Los comentarios malintencionados y las declaraciones falsas han dañado la reputación profesional y personal de mi cliente, exponiéndola al escarnio público. Melissa sintió como la rabia se acumulaba en su pecho. Cada palabra era como una daga envenenada, distorsionando la realidad para pintar a Lorena como una víctima. Cuando le llegó el turno a Octavio, su tono fue calmado pero contundente. Señor juez, esta demanda no es más que un intento de silenciar a mi cliente, quien simplemente expresó su verdad ante una situación devastadora. Presentaremos pruebas que demostrarán no solo la falsedad de las acusaciones, sino también la verdadera intención de la demandante. El testimonio de Lorena. Lorena fue la primera en testificar. Subió al estrado con un porte teatral, como si fuera una actriz en una obra trágica. Derramó lágrimas falsas mientras narraba cómo los comentarios de Melissa habían afectado su vida. Recibo amenazas en redes sociales. Mi familia ha tenido que soportar humillaciones. Yo solo quería amar, pero ahora soy objeto de odio, declaró con una voz temblorosa. Melissa apretó los puños bajo la mesa. Las mentiras eran tan descaradas que casi podía saborearlas. Sin embargo, cuando Octavio tuvo la oportunidad de contraatacar con preguntas incisivas, el tono de Lorena cambió. Señora Velasco, comenzó Octavio, con calma, ¿puede explicar por qué, si su vida ha sido tan devastada, encontramos pruebas de que usted misma publicó fotografías con el esposo de mi cliente en sus redes sociales? ¿Sabiendo que él estaba casado? Lorena intentó evadir la pregunta, pero Octavio no le dio tregua. ¿Es cierto que usted compartió esas imágenes públicamente, acompañadas de comentarios como, el amor verdadero no entiende de obstáculos? La sala se llenó de murmullos, y Lorena mostró un atisbo de nerviosismo. Melissa sintió un rayo de satisfacción. La máscara de perfección de Lorena estaba empezando a resquebrajarse. El turno de Melissa. Cuando Melissa tomó el estrado, la presión era abrumadora. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría usarse en su contra. Pero también sabía que era su momento de contar la verdad. Descubrí la relación entre mi esposo y la señora Velasco de la peor manera posible, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. No solo traicionaron mi confianza, sino que lo hicieron con una falta de respeto que hasta hoy me cuesta procesar. Sí, hablé de mi experiencia con amigos y familiares. Pero no inventé nada. Solo hablé de los hechos.
El abogado de Lorena intentó interrumpir con preguntas intimidantes, pero Melissa mantuvo la calma. Es difamación contar lo que vi con mis propios ojos. ¿Es difamación expresar el dolor que me causaron? Octavio presentó documentos y mensajes que respaldaban la versión de Melissa, incluyendo capturas de pantalla de conversaciones entre Martín y Lorena que demostraban su relación. Aunque el abogado de Lorena trató de desacreditar las pruebas, era evidente que el caso no estaba tan claro como pretendían hacer creer. La tensión en la sala. A medida que avanzaba la sesión, el ambiente en el tribunal se volvía más tenso. Lorena perdió por momentos su actitud confiada, especialmente cuando Octavio señaló que su cliente había interpuesto demandas similares en el pasado contra otras personas. ¿Es una coincidencia que la señora Velasco tenga un patrón de comportamiento similar con otras parejas, o estamos viendo un intento calculado de utilizar el sistema legal para beneficio propio? El juez levantó la mano para silenciar el bullicio de la sala. Melissa observó cómo Lorena evitaba mirarla, y sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía una oportunidad real de salir victoriosa. El final del día. Cuando se levantó la sesión, Melissa salió del tribunal agotada pero con un renovado sentido de esperanza. La batalla estaba lejos de terminar, pero había dado un primer paso importante. Octavio la tranquilizó con un leve asentimiento. Hoy marcamos un punto, Melissa. Esto apenas comienza, pero ya logramos que el juez y el jurado vean que esto no es lo que parece. Melissa se detuvo un momento frente a las escaleras del tribunal, mirando el cielo gris sobre su cabeza. El peso de lo que había enfrentado ese día era abrumador, pero algo dentro de ella se encendía, una llama que se alimentaba de la injusticia y la determinación. Lorena había elegido el tribunal como su campo de batalla, pero Melissa no estaba dispuesta a perder. Si su rival quería una guerra, se aseguraría de que aprendiera lo que significa enfrentarse a alguien que ya no tiene nada que perder. Las sombras del pasado. La tormenta desatada en los tribunales comenzaba a extenderse más allá de las paredes del juzgado. Melissa sabía que la batalla legal era solo una parte de la guerra. En el fondo, sentía que había piezas de este rompecabezas que aún no comprendía, secretos enterrados que Lorena parecía estar desesperada por mantener ocultos. Después del primer día del juicio, Melissa regresó a casa agotada, pero la determinación le impedía descansar. Su apartamento, antes un refugio de paz, ahora se sentía como un campo de guerra interno. Las cajas con documentos legales se apilaban en un rincón, y su mesa de comedor estaba cubierta de notas y fotografías. Octavio había sido claro: si querían ganar, necesitaban más pruebas, y Melissa estaba dispuesta a encontrarlas, sin importar el precio. La carta misteriosa. Esa noche, mientras revisaba los papeles de su divorcio, un sobre llamó su atención. Era pequeño y no tenía remitente. Lo abrió con curiosidad, y al deslizar el contenido, se encontró con una fotografía y una nota escrita a mano. La imagen mostraba a Lorena abrazando a un hombre desconocido frente a lo que parecía ser un hotel de lujo. La nota era breve pero inquietante. No es la primera vez que ella juega con fuego. Busca en el pasado y encontrarás respuestas. Melissa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quién había enviado esto? ¿Era alguien del entorno de Lorena o una víctima anterior? Aunque la incertidumbre la atormentaba, también despertó en ella una chispa de esperanza. Quizás esta era la clave para desarmar a Lorena de una vez por todas. Una investigación arriesgada. Al día siguiente, Melissa decidió actuar. Contrató a un investigador privado, Marcos, recomendado por Octavio. Marcos era un hombre reservado, con experiencia en casos de alto perfil. No será fácil, le advirtió. Lorena Velasco no es una mujer cualquiera. Tiene conexiones, y no dudaría en usarlas para protegerse. Eso lo sé muy bien, respondió Melissa, con los ojos llenos de determinación. Solo necesito saber quién es realmente y qué esconde. Si tiene un pasado sucio, lo quiero en mis manos. El investigador comenzó a trabajar de inmediato. En pocos días, Melissa empezó a recibir información que pintaba una imagen inquietante de su rival. Lorena había tenido varios romances con hombres influyentes, pero lo que más llamó la atención de Marcos fue su relación con un hombre llamado César Ruiz, un empresario que había caído en desgracia años atrás debido a un escándalo financiero. César había sido acusado de fraude,
pero las investigaciones nunca lograron vincularlo directamente. Sin embargo, poco después del escándalo, Lorena había desaparecido de su vida, dejando atrás rumores de chantaje y traición. El reencuentro con Martín. En medio de la investigación, Martín apareció en la puerta de Melissa sin previo aviso. Su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y preocupación. «Melissa, necesitamos hablar», dijo, con la voz temblorosa. «Hablar, ahora, después de todo lo que hiciste», replicó ella, cruzándose de brazos. «Escucha», insistió Martín. «No sé cómo, pero Lorena sabe cosas sobre mí, cosas que podrían destruirme. Creo que está usando el juicio para cubrir sus propios rastros. Por favor, Melissa, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si encuentras algo, tienes que decirme». Melissa lo miró con una mezcla de furia y desdén. «¿Destruirte? Martín, tú ya te destruiste solo cuando decidiste traicionar nuestra familia. Pero te advierto algo, no voy a protegerte de tus propios errores. Si Lorena te arrastra con ella, será tu castigo». La verdad oculta. Días después, Marcos le entregó un informe detallado. «Esto podría cambiar todo», dijo, extendiendo un sobre. Dentro había documentos que conectaban a Lorena con César Ruiz y otros hombres de negocios implicados en actividades ilícitas. Pero lo más impactante era una serie de correos electrónicos que revelaban un patrón. Lorena no solo buscaba relaciones románticas, sino que utilizaba su influencia para obtener información privilegiada y manipular situaciones a su favor. Una frase de uno de los correos destacaba: «El silencio tiene un precio, y tú sabes cuál es. No me hagas usar lo que sé». Melissa se dio cuenta de que Lorena no era solo una mujer que se había involucrado con su esposo. Era una manipuladora calculadora que utilizaba las debilidades de los demás como armas. El enfrentamiento. Con esta nueva información, Melissa sabía que tenía que dar el siguiente paso con cuidado. Octavio le sugirió esperar y presentar las pruebas en el momento adecuado durante el juicio, pero Melissa no podía quedarse de brazos cruzados. Una noche, decidió confrontar a Lorena directamente. La encontró en un restaurante exclusivo, rodeada de su círculo de amigos adinerados. Melissa se acercó con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas. «Podemos hacer esto de la manera difícil o la fácil, Lorena. Pero te aseguro que tus secretos no quedarán enterrados por mucho tiempo». Lorena intentó mantener la calma, pero su expresión traicionaba su nerviosismo. «No sé de qué hablas», dijo, con un tono de superioridad. «No. Tal vez César Ruiz tenga algo que decir al respecto. O tal vez el juez quiera leer tus correos». Melissa sacó una copia de los documentos y los dejó caer sobre la mesa. «¿Te parece suficiente para empezar?». Por primera vez, Lorena pareció perder el control. Su rostro palideció, y sus manos temblaron al recoger los papeles. «¿Qué quieres?», murmuró, con un hilo de voz. Melissa sonrió con frialdad. «Lo sabrás pronto. Pero te aseguro una cosa, este juego lo terminaré yo». Un cambio de juego. Esa noche, Melissa se dio cuenta de que tenía algo más que un caso legal entre manos. Estaba lidiando con una red de mentiras que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Las sombras del pasado de Lorena comenzaban a salir a la luz, y Melissa estaba decidida a utilizar cada una de ellas para recuperar el control de su vida y exponer la verdad. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero el riesgo también aumentaba. La guerra apenas comenzaba, y Melissa estaba lista para enfrentarla, sin importar las consecuencias. El juego de la manipulación. La guerra había escalado a un nivel que Melissa no había anticipado. Cada día en los tribunales era una batalla campal, pero fuera de ellos, se libraba una guerra más oscura, una de intrigas, amenazas y mentiras. Lorena era una maestra de la manipulación, y Melissa se dio cuenta de que enfrentarla requeriría algo más que pruebas contundentes, necesitaba inteligencia, estrategia y la capacidad de adentrarse en el terreno más turbio sin perderse en él. Una llamada inesperada. Melissa estaba revisando los documentos que Marcos le había proporcionado cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, pero su instinto le dijo que contestara. «¿Melissa? Soy César Ruiz. Necesitamos hablar». El nombre la paralizó por un instante.
Era el hombre del que había oído tanto, el socio caído en desgracia, la sombra que rondaba el pasado de Lorena. ¿Por qué querría hablar contigo?, preguntó Melissa, sin molestarse en ocultar su desconfianza. Porque ella me usó, igual que está intentando usarte ahora. Pero yo sé cosas que podrían cambiarlo todo, y estoy dispuesto a hablar, por un precio. Melissa cerró los ojos con frustración. Sabía que tratar con alguien como César era peligroso, pero también entendía que no podía ignorar esta oportunidad. ¿Qué quieres? Quiero asegurarme de que, si esto se hace público, mi nombre quede limpio. Necesito que esa mujer pague por lo que hizo, pero no quiero ser arrastrado con ella. Nos vemos mañana, tú decides el lugar. La reunión secreta. Al día siguiente, Melissa eligió un café discreto lejos del centro de la ciudad. Llegó temprano, con Octavio a una distancia prudente para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Cuando César apareció, su aspecto reflejaba los estragos de los años, ojeras profundas, un aire de desconfianza y una mirada que parecía buscar amenazas en cada esquina. Melissa, dijo al sentarse, sé lo que estás pensando, y no te culpo. Pero créeme, lo que tengo para ofrecerte vale cada segundo de tu tiempo. César comenzó a hablar, desgranando detalles del pasado de Lorena. Según él, ella había sido una pieza clave en los esquemas fraudulentos que lo llevaron a la ruina. Usó su encanto y su acceso a información confidencial para manipular operaciones financieras, chantajear a socios y desviar fondos. Pero lo que realmente la hace peligrosa, añadió César, es su habilidad para destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Yo fui el primero, pero no el último. Y créeme, no dudará en hacer lo mismo contigo. Un nuevo ataque de Lorena. Mientras Melissa procesaba esta información, Lorena no se quedaba de brazos cruzados. Su equipo legal, financiado por sus conexiones poderosas, comenzó a lanzar ataques mediáticos contra Melissa. Historias falsas aparecieron en los medios, presentándola como una mujer resentida, incapaz de aceptar la separación. Las redes sociales estallaron con comentarios venenosos. Cada día era un nuevo golpe, publicaciones cuestionando su credibilidad, entrevistas con fuentes cercanas a Lorena que reforzaban la narrativa de que Melissa estaba obsesionada. Melissa sintió el peso de la presión, pero en lugar de quebrarse, canalizó su rabia en determinación. Si Lorena quería jugar sucio, Melissa estaba lista para responder. La pieza faltante. César le proporcionó un archivo que podría cambiar el curso del juicio, correos electrónicos y registros financieros que vinculaban a Lorena con actividades ilícitas. Pero había un problema. Los documentos estaban incompletos, y César admitió que alguien más tenía la pieza faltante, un antiguo socio llamado Miguel Ortega, quien había desaparecido del radar tras el escándalo. Si encuentras a Miguel, encontrarás la verdad completa, le dijo César antes de despedirse. El contraataque. Melissa sabía que debía actuar rápido. Mientras Marcos intentaba localizar a Miguel, Melissa y Octavio decidieron aprovechar los documentos que ya tenían. En el tribunal, Octavio presentó una moción para incluir pruebas adicionales relacionadas con el carácter de Lorena, argumentando que su conducta pasada era relevante para entender su capacidad de manipulación. Lorena, por primera vez, mostró signos de nerviosismo en la corte. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando los correos comenzaron a salir a la luz. Aunque aún faltaban piezas, el panorama que emergía era suficiente para sembrar dudas en el juez y el público. Pero Lorena no iba a rendirse tan fácilmente. Esa noche, Melissa recibió un sobre deslizado por debajo de su puerta. Contenía una fotografía de su hijo pequeño jugando en el parque, acompañada de una nota breve. Aléjate, por tu propio bien. El límite de la guerra. Melissa sintió como su corazón se detenía al leer la amenaza. Esto ya no era solo un enfrentamiento legal, era una guerra personal que ponía en peligro a su familia. Sin embargo, lejos de intimidarse, esto solo encendió un fuego más intenso en su interior. Esa misma noche, Melissa convocó a Octavio y a Marcos para planear el siguiente movimiento. No vamos a dejar que gane, declaró, con una firmeza que sorprendió incluso a sus aliados. Si quiere jugar sucio, le demostraré que no soy alguien a quien pueda doblegar. La búsqueda de Miguel Ortega. Mientras Melissa enfrentaba las amenazas, Marcos finalmente encontró una pista sobre Miguel.
estaba viviendo bajo un nombre falso en un pequeño pueblo, ocultándose del mundo. Melissa decidió ir personalmente, a pesar de las advertencias de Octavio sobre los riesgos. Cuando encontró a Miguel, la escena fue tensa. Al principio, él se negó a hablar, temeroso de las posibles represalias. Pero cuando Melissa le mostró los documentos que César le había dado, algo en él cambió. Ella destruyó mi vida, admitió Miguel con amargura. Si tienes el valor de enfrentarte a Lorena, te ayudaré. Pero prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser más oscuro de lo que imaginas. El precio de la verdad. Con Miguel de su lado, Melissa estaba más cerca que nunca de exponer a Lorena. Pero sabía que cada paso que daba la acercaba a un peligro mayor. Lorena había demostrado ser una adversaria sin escrúpulos, y ahora la partida estaba en su punto más crítico. La manipulación, las amenazas y los secretos seguían acumulándose, pero Melissa no retrocedería. Había decidido que, pase lo que pase, esta vez no sería la víctima. Esta vez, ella sería quien tuviera el control del juego. Descubriendo la traición completa. Melissa había cruzado el umbral de lo que alguna vez consideró justo y moral. Ahora se encontraba completamente sumergida en una batalla que iba más allá del tribunal. Se libraba en los rincones oscuros de los secretos de Lorena y en los temores más profundos de su propia vida. Todo lo que quedaba era avanzar y desentrañar la verdad completa, sin importar el precio. El testimonio de Miguel. Miguel Ortega, el hombre que había sido una sombra en la vida de Lorena, finalmente se sentó frente a Melissa en una modesta habitación de hotel. Sus ojos reflejaban el peso de los años y la culpa acumulada. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Lorena siempre fue peligrosa, confesó Miguel. Cuando la conocí, ya era una maestra en manipulación. Usaba a las personas, las desechaba cuando ya no le servían, y siempre encontraba la forma de salir indemne. Yo era joven y ambicioso. Pensé que podría controlarla, pero ella me arrastró a un juego en el que no hay ganadores, solo supervivientes. Miguel describió cómo Lorena había construido una red de contactos poderosos mediante sobornos, chantajes y favores personales. Había utilizado información confidencial para extorsionar a empresarios y políticos. Pero lo más alarmante era su implicación en el desfalco financiero que había arruinado a Miguel y a otros socios. Los correos que tienes son solo el principio, continuó Miguel. Tengo acceso a un servidor donde están los contratos, transferencias y mensajes que la incriminan por completo. Pero ese servidor está protegido por gente peligrosa. Si decides seguir adelante, estarás enfrentándote no solo a Lorena, sino a algo mucho más grande. El dilema moral. Melissa regresó al hotel con la cabeza llena de preguntas. Por un lado, tenía en sus manos una oportunidad única para destrozar la imagen de Lorena y ganar el caso. Por otro, sabía que adentrarse más en esta conspiración podría poner en peligro no solo su vida, sino también la de su hijo. Octavio, quien siempre había sido su confidente y protector, la confrontó. Melissa, tenemos que pensar esto bien. Esto ya no es solo un juicio por difamación, estás jugando con fuego, y esa mujer no se detendrá ante nada. Lo sé, respondió Melissa, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Pero si no hago esto, ella seguirá destruyendo vidas. No puedo permitirlo. El servidor oculto. Con la ayuda de Marcos y un contacto tecnológico de confianza, Melissa accedió al servidor que Miguel había mencionado. Lo que encontró fue más de lo que esperaba. Había contratos fraudulentos que vinculaban a Lorena con empresas fachada, transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales, lo más impactante, una lista de nombres, políticos, empresarios y figuras públicas que habían colaborado con ella o habían sido víctimas de sus extorsiones. Entre los documentos, Melissa encontró algo que la dejó sin aliento: correos electrónicos que demostraban que Lorena había planeado su relación con Martín desde el principio. Lo había visto como un trampolín hacia una vida más cómoda y había manipulado cada aspecto de su relación. Incluso había contratado a un investigador para obtener información sobre Melissa y usarla como arma cuando fuera necesario. La traición en el amor. Melissa se vio obligada a enfrentar una verdad dolorosa. Martín no solo había sido infiel, sino que había sido un cómplice inconsciente en el juego de Lorena. Las palabras de esos correos electrónicos eran frías y calculadoras.
Martín es fácil de manejar. Solo necesita que lo haga sentir importante. Con su posición y su dinero, puedo asegurarme de que ninguna de sus decisiones me perjudique, incluso si decide regresar con su esposa. Las lágrimas de Melissa brotaron con fuerza, no por amor perdido, sino por la humillación y la ira de haber sido utilizada como un peón en un juego tan cruel. Un movimiento inesperado. Mientras Melissa digería esta nueva información, Lorena contraatacó de manera inesperada. Una noche, al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Octavio estaba a su lado y, con cautela, entraron al lugar. Todo estaba revuelto, papeles en el suelo, cajones abiertos, y su computadora portátil desaparecida. En la pared del salón, un mensaje escrito con pintura roja decía: «Sabemos lo que estás haciendo. Retrocede o atente a las consecuencias». Octavio la tomó por los hombros. «Melissa, esto ha ido demasiado lejos. Debemos ir a la policía». «¿Y qué les digo?», replicó Melissa con un nudo en la garganta. ¿Qué estoy enfrentándome a una red de corrupción? No me creerán, o peor, podrían estar involucrados. Esto depende de mí. La traición en la corte. Al día siguiente, Melissa asistió al tribunal con una nueva estrategia. Aunque tenía pruebas más que suficientes para destrozar a Lorena, decidió aguardar el momento perfecto para presentarlas. Mientras tanto, Lorena parecía más confiada que nunca, segura de que sus amenazas habían logrado su cometido. Sin embargo, Melissa tenía un as bajo la manga. César y Miguel estaban listos para testificar. Aunque sabían que exponerse significaba arriesgarlo todo, ambos estaban cansados de vivir bajo la sombra de Lorena. Cuando el abogado de Lorena intentó desacreditar a Melissa, ella respondió con una calma implacable: «No soy la única que ha sido víctima de Lorena. Su red de mentiras y traiciones ha destruido más vidas de las que ustedes imaginan. Y hoy estoy aquí para exponer la verdad». Un cambio de rumbo. El impacto de las palabras de Melissa resonó en el tribunal. Lorena, por primera vez, mostró signos de inquietud. Pero el golpe final aún estaba por venir. Melissa sabía que, para derrotar a Lorena por completo, debía exponerla no solo ante la corte, sino ante el mundo. El capítulo terminó con un cliffhanger que prometía más adrenalina: Melissa, sentada frente a una cámara, lista para revelar la verdad en una transmisión en vivo que sacudiría los cimientos de todo lo que Lorena había construido. El contraataque. Melissa nunca había estado tan cerca de la verdad. Cada paso que daba la acercaba más al precipicio, un precipicio donde todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se vería puesto a prueba. Había planeado su siguiente jugada con meticulosidad, pero Lorena no era una oponente fácil de vencer. El contraataque estaba en marcha, y Melissa no podía permitirse ni un segundo de duda. La estrategia de Lorena. El amanecer del día siguiente trajo consigo una tormenta. Mientras Melissa analizaba los últimos movimientos en su caso, las noticias comenzaron a llenar los titulares. Escándalo en el mundo corporativo: la amante del magnate Martín Ríos acusa a su esposa de difamación. Los oscuros secretos de una lucha de poder. Lorena había decidido no quedarse de brazos cruzados. Sabía que su imagen estaba en juego, y si quería ganar, debía manipular los medios antes que Melissa. En un giro calculado, la amante de Martín se había presentado ante la prensa como una víctima inocente, una mujer que había sido manipulada por Melissa para ser el chivo expiatorio de la infidelidad de su esposo. «¿Cómo puedes acusarme de algo que no hice?», había dicho Lorena, con una calma perturbadora mientras la cámara captaba cada palabra. «Mi único error fue enamorarme de un hombre que ya estaba comprometido. Ahora soy la culpable de todo. ¿Por qué? Porque soy mujer, porque mi amor no fue aceptado, porque otros decidieron que era conveniente acosarme para cubrir sus propios pecados». La noticia se había propagado como un reguero de pólvora, y los medios de comunicación rápidamente se alinearon con Lorena, cubriendo su versión de los hechos. El público comenzó a dudar de la versión de Melissa. En las redes sociales, las palabras de Lorena fueron aplaudidas y respaldadas por miles de seguidores que no conocían la verdad, pero que estaban dispuestos a abrazar una narrativa que se sentía más fácil de creer. El golpe al corazón. Melissa, al principio, no comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo.
cuando vio el video de Lorena, algo se rompió dentro de ella. La mujer que había sido el centro de su ira, la mujer que había devastado su vida, ahora se presentaba como la víctima, y lo estaba logrando con una precisión escalofriante. El peso de la situación casi la derrumbó. Fue entonces cuando vio algo en la televisión que la heló hasta los huesos. Un mensaje privado de Lorena había llegado a su celular. Decía: pensé que podría ser más lista. Todo esto no es solo un juego, Melissa. No sabes con quién te estás metiendo. La venganza puede ser dulce, pero créeme, el precio que pagarás será mucho más alto. Un escalofrío recorrió su espalda. No solo estaba jugando contra Lorena, sino contra un sistema entero que la había respaldado y que ahora se preparaba para atacarla con fuerza. La verdad y la mentira. Con el teléfono en la mano, Melissa observó las pruebas que había recopilado, las pruebas que deberían haber sido su salvación. Sabía que el caso estaba tomando un giro peligroso, pero había algo que Lorena no sabía: Melissa había anticipado el ataque. Ella no se dejaría doblegar por una manipulación mediática. La verdad era su única arma, y la usaría con precisión quirúrgica. Mientras la batalla pública se intensificaba, Melissa recurrió a sus contactos más cercanos, aquellos que podían proporcionarle las pruebas que necesitaba para desmontar la narrativa de Lorena. Fue entonces cuando uno de sus amigos le envió un mensaje con un archivo que cambiaría el rumbo del juicio: los registros de las transferencias bancarias de Lorena, las pruebas de sus sobornos, y una serie de correos electrónicos comprometedores entre ella y figuras influyentes en la política. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Melissa sabía que este era su momento para atacar. Sin embargo, la amenaza que había recibido no podía ser ignorada. Los enemigos que había comenzado a descubrir a lo largo de este proceso no solo incluían a Lorena, sino a un sistema corrupto que operaba en las sombras. La presión sobre ella se intensificaba con cada minuto que pasaba. El plan de acción. La noche antes de la audiencia, Melissa se reunió con su abogado, Octavio. Sabían que el tiempo se les agotaba y que cualquier movimiento en falso podría significar la pérdida del caso. El escenario estaba diseñado para que Lorena saliera victoriosa. A la mañana siguiente, Melissa había decidido que enfrentaría todo de una sola vez. No solo ganaría el juicio, ella quería destruir la vida de Lorena. Octavio la miró y le dijo, con una mezcla de preocupación y admiración: Melissa, sé que esto te está costando mucho, pero recuerda que no solo te estás jugando tu futuro. Estás jugando con fuego. La verdad no siempre es la mejor arma cuando el enemigo es imparable. Melissa sonrió con una frialdad que sorprendió incluso a su abogado. No se trata solo de la verdad, Octavio. Se trata de justicia. Lorena no se detendrá hasta destruir todo lo que amo, pero yo tampoco me detendré hasta verla caer. La confrontación final. El día del juicio comenzó con una atmósfera cargada de tensión. Los periodistas se agolpaban en los pasillos, y las cámaras de televisión captaban cada movimiento. Lorena llegó acompañada de su séquito, con una actitud de absoluta confianza. Melissa, en cambio, entró con un aire de determinación feroz, dispuesta a exponer todo lo que había descubierto. Cuando el juicio comenzó, Lorena, con su tono de voz suave pero autoritario, insistió en su versión de los hechos. Melissa es una mujer que ha perdido todo. Y ahora está intentando destruir mi vida porque no sabe cómo aceptar su fracaso. Todos sabemos que la gente como ella nunca acepta la realidad de su situación. Pero justo cuando el abogado de Lorena comenzó a presentar sus argumentos, Melissa hizo un movimiento inesperado. Con la calma más aterradora, se levantó de su asiento y, ante la atónita mirada de todos los presentes, presentó las pruebas de corrupción, de sobornos y las transacciones ilegales de Lorena. En la pantalla de la sala de juicio, se proyectaron los documentos que revelaban su complicidad en crímenes económicos y políticos, su manipulación descarada de la situación y su relación con personajes oscuros que estaban dispuestos a todo para protegerla. El estruendo de los murmullos llenó la sala. Los ojos de Lorena se abrieron de par en par. Esta vez, el juego no solo estaba en sus manos. Era Melissa quien tomaba el control. El golpe mortal. Cuando la verdad salió a la luz, todo cambió. La imagen de Lorena comenzó a desmoronarse ante los ojos del tribunal, ante los periodistas, ante el mundo entero.
Los periodistas abandonaron sus preguntas cómodas y comenzaron a escarbar más profundamente en la vida de Lorena. La corrupción estaba más que documentada, y lo peor, era que había sido ella misma quien había sido responsable de crear el caos que había intentado atribuirle a Melissa. Lorena, que en un principio parecía ser la víctima, ya no podía ocultar la monstruosidad de sus acciones. Fue entonces cuando el golpe final llegó. Melissa, con una sonrisa fría, susurró a su abogado: a partir de ahora, todo cambia. La lucha acaba de comenzar. El precio de la verdad. Melissa caminaba por los pasillos del tribunal con pasos firmes, cada uno de ellos resonando como el eco de una decisión irrevocable. La batalla no había terminado, aunque el juicio había dado un giro inesperado a su favor. Las pruebas que había presentado ante el tribunal no solo habían socavado la credibilidad de Lorena, sino que también habían encendido una chispa en su alma, una chispa que la empujaba hacia un terreno peligroso: la venganza. El aire se sentía espeso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el próximo movimiento de una guerra que había trascendido los límites del tribunal. Lorena había sido expuesta, pero a un costo que Melissa aún no comprendía del todo. En los días siguientes, las noticias de su victoria inundaron los medios, pero también comenzaron a aparecer murmullos oscuros, amenazas, rumores, y una sensación palpable de que alguien más estaba observando, esperando el momento oportuno para lanzar el siguiente ataque. La amenaza se intensifica. Durante las semanas que siguieron, Melissa se encontró cada vez más atrapada en una red de vigilancia invisible. Su vida, antes meticulosamente controlada, ahora era un blanco para aquellos que querían ver su caída. Lo que comenzó como una pelea por su honor se transformó en una batalla mucho más grande. Con cada paso que daba hacia la justicia, se adentraba más en un abismo del que parecía no haber retorno. Una mañana, mientras revisaba su correo electrónico, Melissa encontró un mensaje sin remitente. El texto era corto, pero cargado de una amenaza directa. La verdad tiene un precio, Melissa. Y no todos pueden pagar lo que exiges. Al principio, pensó que podría ser otra de las amenazas vacías que recibía desde que la batalla pública había comenzado. Pero algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Las palabras resonaban como un aviso. Lo que había comenzado como un enfrentamiento entre mujeres ahora era parte de un juego mucho más grande, con consecuencias mucho más profundas. Las huellas de la conspiración. Ese mismo día, Melissa recibió una llamada inesperada de Octavio, su abogado. Su voz, normalmente calmada y calculadora, ahora estaba cargada de nerviosismo. Melissa, necesitamos hablar. Hay algo que no te hemos contado. La atmósfera de tensión era palpable mientras Octavio le revelaba detalles que Melissa nunca había anticipado. La verdad sobre Lorena no es lo único que debes temer. Después de lo que sucedió en el juicio, varias figuras poderosas han comenzado a interesarse en tu caso. Ellos están buscando algo más grande que los escándalos que has destapado. Están tratando de controlar la narrativa antes de que se te ocurra hacer otro movimiento. Melissa sintió un frío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaban buscando? ¿Quién estaba detrás de todo esto? No era solo la lucha por la infidelidad de su esposo lo que ahora estaba en juego. Era el poder de la verdad, el poder de una mujer que había decidido luchar por lo que le correspondía. Y eso, en el mundo en que vivían, era algo que no todos podían tolerar. Un enemigo en las sombras. Al día siguiente, mientras salía de su oficina, Melissa vio algo que la heló hasta los huesos. Un hombre la observaba desde el otro lado de la calle. Su presencia era inquietante, su mirada fija y calculadora. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre hizo un gesto sutil, casi imperceptible, y luego desapareció entre la multitud. Melissa sabía que algo grande se estaba gestando en las sombras. Los enemigos que había hecho a lo largo de su lucha no eran solo personas, sino fuerzas mucho más poderosas, dispuestas a proteger sus intereses a toda costa. Fue entonces cuando comenzó a recibir llamadas de números desconocidos, con voces distorsionadas que le decían lo mismo: la verdad puede matarte, Melissa. Y tú ya la has dicho. Ahora paga el precio. Cada llamada, cada mensaje se convertía en una amenaza más directa, un recordatorio de que la verdad no siempre era un arma limpia. A veces, la verdad se convertía en un peso insoportable,
en una espada de doble filo que podía cortarla en 1000 pedazos. La confrontación con Martín. El siguiente día, Melissa se encontró cara a cara con Martín en la sede de su empresa. La tensión entre ellos era palpable. El hombre que había amado, el hombre que había sido parte de su vida durante tanto tiempo, ahora se presentaba como una sombra de lo que alguna vez fue. Con su postura erguida, pero los ojos cargados de una culpa que no podía ocultar, él se acercó lentamente. Melissa, su voz tembló al principio, pero luego se tornó firme, como si decidiera luchar por su posición en ese juego. Todo esto, no se trata solo de ti y de Lorena. Hay cosas que no sabes, cosas que tú no entiendes. Melissa lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que dejaba claro que ya no le quedaba espacio para las mentiras. No me hables de lo que no entiendo, Martín. Eres el hombre que me traicionó, el hombre que destruyó nuestra familia. Pero esto no termina aquí. Ahora te toca a ti enfrentar las consecuencias de tus actos. Martín trató de suavizar la situación, pero Melissa ya no lo escuchaba. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. No era solo Lorena quien había estado manipulando todo desde las sombras. La red de traiciones era mucho más compleja. Martín había sido solo una pieza en un juego mucho mayor, uno en el que Melissa ni siquiera había empezado a comprender todas las jugadas posibles. Lo que has destapado, Melissa, continuó Martín, ha puesto en marcha fuerzas que no podemos controlar. Hay cosas que no puedes ni imaginar. Las personas en este juego no son como tú y yo. Ellos no sienten, no piensan, solo actúan. La amenaza se materializa. Mientras Melissa procesaba las palabras de Martín, su teléfono vibró con un mensaje. Era una foto, un montaje perturbador que mostraba a su hija pequeña en una situación comprometedora, rodeada de figuras oscuras. La foto estaba acompañada de un mensaje corto pero aterrador. Si no detienes tu búsqueda de la verdad, la pagarás con sangre. Melissa sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su hija, su amor más puro y más inquebrantable, ahora estaba en peligro. La amenaza era clara, si no detenía su lucha, lo perdería todo. El precio de la verdad, Melissa lo entendió por completo en ese instante. No era solo su vida la que estaba en juego. Estaba arriesgando todo lo que amaba. Sin embargo, una parte de ella, la misma parte que había luchado por no ceder al dolor, entendió que no podía dar marcha atrás. La verdad había sido expuesta, y si caía, caería luchando. El contraataque. La noche estaba por caer, y Melissa sabía que debía tomar una decisión. No podía permitir que el miedo la controlara, no podía permitir que los enemigos que había despertado en su camino la destruyeran. Fue entonces cuando un pensamiento, frío y calculador, se filtró en su mente. Si la verdad era el precio de su supervivencia, entonces la verdad sería también su arma más letal. Con la determinación de una mujer que no tiene nada que perder, Melissa comenzó a trazar su siguiente movimiento. Había expuesto a Lorena, sí, pero ahora estaba enfrentando algo mucho más peligroso, un sistema de poder, un juego donde los peones, las reglas y los participantes no eran como los que conocía. Esta batalla aún no estaba perdida. Podría ser el último movimiento, el más arriesgado, pero Melissa no pensaba retroceder. El precio de la verdad sería alto, pero ella estaba dispuesta a pagarlo. Justicia implacable. El día que Melissa había temido por tanto tiempo finalmente llegó. No era solo el juicio lo que estaba en juego, sino la última oportunidad de exponer toda la verdad y hacer que las fuerzas poderosas que la habían acechado durante todo este tiempo pagaran por sus acciones. El aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma estuviera observando cada uno de sus movimientos. Aquella mañana, al salir de su departamento, Melissa sintió que algo en el ambiente estaba a punto de estallar, que las piezas del rompecabezas, finalmente, encajarían de una manera que cambiaría todo para siempre. El tribunal estaba abarrotado. Las cámaras de televisión se alineaban, los periodistas tomaban notas frenéticamente, y la multitud de curiosos observaba desde las gradas. Melissa se mantuvo estoica mientras entraba en la sala, sus ojos fijos en el podio donde su abogado, Octavio, la esperaba. A su alrededor, los murmullos crecían, pero ella no escuchaba nada. Solo tenía un objetivo: destapar las mentiras de los que habían jugado con su vida, su reputación y la de su hija.
La carta final. Una vez sentada frente al estrado, Melissa observó a Lorena. La mujer que había destruido su vida, que había desbordado la paciencia de Melissa, ahora la miraba con una mezcla de odio y desesperación. Melissa sabía que Lorena se había preparado para el juicio. Había contratado a los mejores abogados, había organizado su defensa con meticulosidad, pero había algo que ni siquiera ella podría controlar: la verdad. El juez hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. Todos los ojos se centraron en los dos bandos opuestos. El juicio continuaba, pero el final estaba cerca. En ese momento, Melissa sabía que su ataque final debía ser perfecto, un golpe certero que dejaría sin aliento a todos los presentes. La amenaza del pasado. Octavio, su abogado, tomó la palabra. Señoría, esta no es solo una acusación de difamación. Esto es mucho más grande. Esta es una batalla por la verdad, y la verdad siempre se alza, sin importar lo que cueste. Los murmullos se intensificaron cuando Octavio reveló la primera pieza de la evidencia. Un archivo oculto, un documento con pruebas irrefutables de la conexión de Lorena con figuras clave en el mundo de los negocios y la política. Lorena no solo había estado involucrada en el asunto personal con el esposo de Melissa, sino que había usado su posición para manipular, chantajear y enriquecerse a expensas de personas inocentes. Un dossier detallado que exponía sus vínculos con empresarios corruptos, políticos de alto nivel y mafias que operaban en las sombras. El documento no solo había sido obtenido de manera legal, sino que había sido confirmado por fuentes internas confiables. Cuando Lorena intentó interrumpir, el abogado de Melissa le mostró la siguiente pieza de evidencia, una grabación clandestina en la que ella misma, con voz temblorosa, revelaba detalles de su relación con el esposo de Melissa, así como los acuerdos oscuros que había realizado para asegurar su propia supervivencia. En un susurro calculado, Lorena había hablado de Melissa como la esposa tonta y de sus propios planes para apropiarse de todo lo que ella había construido. La grabación había sido hecha por una fuente secreta dentro de su círculo, alguien que, por razones que aún Melissa desconocía, se había infiltrado entre ellos para proteger a la verdadera víctima, ella. El contraataque fatal. Pero la verdadera bomba estaba por estallar. En un giro inesperado, Octavio reveló un conjunto de pruebas que ni siquiera Lorena había anticipado. Un video, filmado por una cámara oculta en el despacho de un abogado con el que Lorena había trabajado en secreto, mostraba cómo la amante había hecho una propuesta para eliminar a Melissa de forma definitiva. La grabación la mostraba negociando con un grupo de hombres cuya identidad era desconocida, pero cuyas intenciones quedaban claras. Hablaban de extorsión, chantaje, y la posibilidad de acabar con la vida de Melissa si sus amenazas no surtían efecto. La sala estalló en caos. Los murmullos se volvieron gritos, y Lorena, que había intentado mantenerse firme, se desplomó en su asiento, su rostro pálido. Las acusaciones de difamación, que ella misma había traído al tribunal, se desmoronaban ante la abrumadora evidencia de sus propios crímenes. Melissa se mantuvo en pie, su mirada fría, controlada. La venganza, en ese momento, no era dulce. No había satisfacción en ver a su enemigo caer, no había gozo en el daño causado. Lo único que sentía era el peso de la justicia, esa sensación de que finalmente estaba tomando el control de su vida, que todo el sufrimiento, todas las traiciones y humillaciones que había soportado durante tanto tiempo, finalmente llegaban a su fin. El hombre en las sombras. Pero justo cuando parecía que la victoria era definitiva, algo sucedió que hizo que el corazón de Melissa se detuviera por un instante. Un hombre apareció entre la multitud en la sala del tribunal. No era alguien conocido, y su presencia parecía fuera de lugar. De hecho, no parecía siquiera estar relacionado con el juicio. Pero sus ojos, oscuros y calculadores, observaban cada movimiento, cada palabra que se decía. El hombre estaba vestido de negro, con un traje que parecía sacado de una película de espías. Su rostro era inmutable, pero algo en su postura transmitía peligro. Melissa sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Algo no estaba bien. La sensación de ser observada se intensificó. Era claro que alguien más estaba detrás de todo esto, alguien que había esperado hasta el último momento para jugar su carta final. En el instante en que Melissa intentó mirar más de cerca al desconocido, él desapareció entre la multitud. Pero ella sabía,
en lo más profundo de su ser, que algo más estaba por ocurrir. La guerra no había terminado aún. La justicia, aunque implacable, no podía garantizar la paz. El juicio final. Mientras Lorena se desmoronaba, el juez comenzó a dar su veredicto. Las pruebas eran contundentes. La acusada, Lorena, no solo había cometido difamación, sino que había orquestado una serie de crímenes que iban más allá de lo que cualquier persona podría imaginar. La sentencia fue clara y directa, culpable en todos los cargos. Sin embargo, el precio de la victoria era más alto de lo que Melissa había imaginado. Mientras escuchaba el veredicto, la sensación de que algo aún no estaba resuelto comenzó a apoderarse de ella. La verdad había salido a la luz, pero la amenaza de las sombras, de quienes se escondían tras Lorena y el marido que la había traicionado, no desaparecería con la sentencia. Melissa sabía que, aunque la justicia era implacable, la guerra que acababa de ganar no era la última. Había algo más grande que ella aún debía enfrentar. Y esa era la única verdad que, de alguna manera, todavía no había sido revelada. El precio de la justicia. Mientras la sala se vaciaba y Lorena era escoltada fuera del tribunal, Melissa se quedó de pie, mirando por la ventana, la ciudad extendiéndose ante ella como un mar de luces titilantes. Había ganado, sí. Pero aún no sabía a qué costo. El precio de la justicia era algo que aún tendría que pagar, y no estaba segura de estar lista para lo que vendría. Lo que sí sabía con certeza era que nada sería igual. Había despertado un poder imparable, y su vida nunca volvería a ser la misma. La historia de su amante me demandó, pero mi venganza fue implacable. Es más que una narración de justicia, venganza y lucha contra la traición. Es una exploración profunda de lo que significa ser humano en un mundo marcado por las sombras de la corrupción, el poder y la manipulación. A lo largo de la historia, Melissa no solo enfrenta a su enemigo externo, Lorena, sino que también se enfrenta a sí misma, a sus propios miedos, su dolor, sus límites y a la dura realidad de lo que implica tomar el control de su vida después de ser traicionada por las personas que más confiaban en ella. La justicia como redención personal. Desde el principio, la historia presenta a Melissa como una mujer común, cuya vida es desgarrada por la traición de su esposo y la amarga revelación de la amante que juega su propio juego en las sombras. Sin embargo, a medida que la trama avanza, Melissa se transforma. La venganza que se busca al principio parece ser el motor que la empuja, pero pronto queda claro que lo que realmente está buscando es justicia, no solo para ella, sino también para las demás personas a las que Lorena ha dañado. Esta búsqueda de justicia es un reflejo de cómo la lucha contra la opresión, el abuso de poder y la traición no solo es una batalla contra otros, sino una lucha interna contra nuestras propias sombras, miedos e inseguridades. Melissa pasa de ser una víctima a una sobreviviente, y, finalmente, una mujer implacable que tiene la valentía de enfrentarse a la verdad, sin importar lo que implique. El juicio, como uno de los elementos principales de la historia, simboliza mucho más que un proceso legal, es la última oportunidad para Melissa de recuperar el control de su vida. De poner en evidencia a aquellos que han manipulado y destruido lo que ella construyó con esfuerzo y dedicación. La historia nos recuerda que la justicia no siempre se da de la forma que esperamos, y que, en muchas ocasiones, lo que parece ser la redención más plena se ve empañada por el conocimiento de las oscuras fuerzas que operan en las sombras. La lucha por la verdad. Uno de los aspectos más poderosos de la historia es el enfrentamiento entre la verdad y las mentiras. La verdad, aunque dolorosa y aterradora, es la única herramienta que Melissa tiene para derribar la fachada de su enemigo. Lorena, como una mujer que ha construido su vida sobre una base de mentiras y manipulaciones, se ve despojada de su poder cuando su propia mentira es expuesta al mundo. Esta revelación nos habla de la fragilidad de las personas que intentan esconderse detrás de una fachada de perfección, de control y de poder. Melissa, al mismo tiempo, representa la fuerza de la verdad, aunque ésta la pone en una posición vulnerable al principio, es lo que finalmente le permite recuperar lo que le fue arrebatado. Es interesante cómo, en el transcurso de la historia, la verdad no solo es un asunto de revelaciones legales, sino una cuestión de supervivencia emocional y psicológica. Melissa, para sanar, debe enfrentarse a la verdad de sus propios sentimientos, su dolor por la traición, la rabia por las mentiras, el miedo por lo que su vida ha llegado a ser. Pero, en última instancia,
Lo que le permite tomar las riendas de su destino es el coraje de mirar esa verdad directamente a los ojos. La verdad, aunque dolorosa, es la única forma de avanzar, de reconstruir, de vivir una vida auténtica después de haber sido rota por los engaños. El costo de la venganza. La historia también profundiza en el precio de la venganza. Aunque Melissa finalmente obtiene justicia, la satisfacción no es tan dulce como esperaba. La victoria ante Lorena y la exposición de sus crímenes es un paso necesario para Melissa, pero también es un recordatorio de lo que la venganza realmente implica, una pérdida irrevocable de la inocencia. A lo largo de la trama, Melissa se va dando cuenta de que la venganza, aunque aparentemente la coloca en una posición de poder, también la distancia de una vida en paz. La revelación de secretos oscuros, la exposición de las mentiras y los crímenes, el desmantelamiento de la vida de otro ser humano, nos hace preguntarnos si realmente hay alguna ganancia en todo eso. O si solo hay un vacío que se abre con cada golpe que se da. La historia muestra que el verdadero precio de la venganza no es solo el daño que le causamos a los demás, sino lo que nos hace a nosotros mismos. Melissa no solo ha luchado contra su enemigo externo, sino contra la necesidad de venganza que arde en su interior. Y cuando la justicia finalmente llega, ella se da cuenta de que no hay victoria plena, porque cada batalla deja cicatrices. Las cicatrices, sin embargo, no son necesariamente malas, nos enseñan, nos transforman. A través del dolor y la lucha, Melissa ha crecido, se ha forjado una identidad más fuerte, más sabia, aunque también más compleja y solitaria. La sombra de lo inexplicable. La aparición del misterioso hombre en el juicio es un recordatorio de que, por más que se haya obtenido justicia, siempre existe una capa de oscuridad que queda sin resolver. Las sombras que rodean a los personajes, especialmente a Lorena, no desaparecen incluso después de que la justicia haya sido impartida. Este hombre, desconocido y extraño, representa las fuerzas invisibles que operan en el fondo, aquellas que no podemos controlar, que siempre están acechando, más allá de la ley y la moral. Nos deja con una sensación inquietante de que, aunque hemos ganado una batalla, la guerra aún no ha terminado. Este es un aspecto profundamente humano de la historia, la incertidumbre, el miedo y el conocimiento de que las fuerzas del destino y del pasado siguen teniendo poder sobre nuestras vidas. El final de la historia deja abierta una pregunta crucial: ¿realmente se puede escapar de las sombras del pasado? ¿Es posible estar completamente a salvo, o siempre habrá algo acechando en las esquinas, esperando ser revelado? Conclusión: la necesidad de sanar. Al final, su amante me demandó, pero mi venganza fue implacable. Es un testamento a la resiliencia humana, a la capacidad de una persona para levantarse de las cenizas, buscar la verdad y tomar el control de su destino, incluso cuando todo parece estar en su contra. Pero también es una reflexión sobre el precio que pagamos por buscar justicia en un mundo que no siempre sigue las reglas, un mundo lleno de secretos, traiciones y poderosos intereses ocultos. Melissa, al final de su viaje, nos deja con una lección clara: la verdadera liberación no viene de la venganza, sino de la capacidad de sanar, de enfrentar la verdad con valentía y de encontrar la paz dentro de uno mismo, incluso cuando el mundo entero parece estar desmoronándose. La justicia puede ser implacable, pero la sanación es un proceso que solo nosotros podemos completar. Y a veces, lo más difícil de todo no es ganar la batalla, sino encontrar la paz después de la guerra. 1. ¿Por qué Melissa decide enfrentarse a Lorena en el juicio, en lugar de simplemente aceptar la demanda? Melissa decide enfrentarse a Lorena porque no está dispuesta a ser una víctima silenciosa. Después de descubrir la traición de su esposo y la manipulación de Lorena, Melissa se da cuenta de que no solo se trata de defender su honor, sino de recuperar el control de su vida. El juicio se convierte en su oportunidad para exponer las mentiras y secretos de Lorena, y para demostrarle al mundo que no será aplastada por su rival. La venganza no solo busca hacerle justicia a su dolor, sino también enviar un mensaje claro sobre el poder de la verdad. 2. ¿Cómo afecta la aparición de Alejandro en el juicio al desarrollo de la trama? La aparición de Alejandro agrega una capa de misterio e intriga a la historia. Al principio, su identidad y su relación con Lorena son desconocidas, pero a medida que se revela que tiene información clave que podría derribar la fachada de Lorena, el impacto de su presencia se vuelve crucial. Alejandro representa las sombras del pasado de Lorena, revelando que no todo lo que parece estar resuelto en la historia de la infidelidad y la venganza es tan claro como parece.
Su intervención acelera la caída de Lorena y pone en evidencia que hay fuerzas más allá del control de los personajes. 3. ¿De qué manera la venganza de Melissa afecta su relación con Martín? La venganza de Melissa tiene un costo emocional significativo en su relación con Martín. Aunque Melissa busca justicia y justicia solamente, la exposición pública de la traición de Martín y la lucha legal la distancian aún más de él. Martín, al principio desconociendo la magnitud del conflicto, se enfrenta a la verdad sobre su propio comportamiento, lo que le provoca una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Sin embargo, el daño es irreparable. La relación entre ellos no tiene retorno, ya que Melissa se ha transformado en una mujer completamente diferente, y Martín, aunque arrepentido, ya no puede reconstruir lo que destruyó. La venganza no solo afecta a Lorena, sino también a Melissa y a su propia relación de pareja. 4. ¿Qué representa la verdad en la historia y cómo cambia la vida de los personajes principales? La verdad en la historia es un arma de doble filo. Para Melissa, la verdad es la única forma de liberar su alma de la traición y el dolor que le ha causado su esposo, pero también significa enfrentar las partes más oscuras de su vida, como el fracaso de su matrimonio y la manipulación de Lorena. A medida que se revelan las mentiras de Lorena y las oscuras conexiones entre los personajes, la verdad transforma la percepción pública de cada uno, dejando a todos los involucrados vulnerables. En el caso de Lorena, la verdad es su caída definitiva, pues la fachada que construyó se desmorona ante el juicio, exponiendo sus crímenes y secretos. Para Melissa, la verdad se convierte en su victoria, pero también en el recordatorio de los sacrificios que debe hacer para sanar. 5. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia respecto al concepto de justicia y venganza? El mensaje principal de la historia es que la justicia no siempre llega de la forma que esperamos, pero la venganza, aunque inicialmente parece ser el camino hacia la satisfacción, puede ser un proceso que deja cicatrices más profundas. La justicia es imparcial y, a veces, más satisfactoria que cualquier venganza, pero también tiene un precio. Melissa finalmente obtiene lo que busca, pero a través de un viaje de sufrimiento y autodescubrimiento. La historia deja claro que, aunque la venganza puede traer una sensación momentánea de poder, lo más importante es la capacidad de sanar y avanzar. La verdadera justicia está en encontrar la paz consigo mismo, aunque el precio de esa paz sea alto. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.